Obra literaria: Sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3. Camino al Getsemaní. Jesús y sus discípulos partieron hacia el huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, lugar que por ser muy apartado había sido elegido en otras ocasiones para hacer oración con los suyos. Durante el recorrido, los discípulos advirtieron la preocupación en el rostro de su maestro. Estaban acostumbrados a su alegría y notable serenidad, pero ahora lo percibían intranquilo y ellos mismos se contagiaron de tristeza. Durante el camino, Jesús les advirtió que en esa noche se escandalizarían de él y lo dejarían solo. Asimismo, les encargó que después que sucedan estas cosas, se reencuentren con él en la ciudad de Galilea. Pero ellos nuevamente no captaron el trasfondo de su mensaje. Más bien quedaron sorprendidos con las palabras de Jesús cuando dijo que lo abandonarían. Y del impacto, Pedro tomó la iniciativa para decirle que aunque todos se escandalicen, él nunca lo dejaría solo. Incluso se ofreció a sí mismo para acompañarlo no solo a la cárcel, sino hasta la mismísima muerte. Y los demás discípulos secundaron estas palabras. Sin embargo, Jesús, lejos de agradecer la honestidad y palabras de apoyo de Pedro, le aseguró que esa noche, antes que el gallo cante 2 veces, le iba a negar públicamente en 3 ocasiones. Pedro, por supuesto, negó contundentemente realizar semejante acción. Cuando llegaron al huerto, la noche estaba muy avanzada. Jesús estaba a punto de pasar sus últimos momentos de vida junto a sus discípulos, pero aún así prefería estar bajo la presencia de su Padre. Les pidió que se sentaran, que velaran y oraran mucho para no entrar en tentación. Él, en cambio, iría a orar aparte un poco más adelante, solicitando que lo acompañaran únicamente Pedro, Santiago y Juan. Y estando ante estos 3 apóstoles de mayor confianza, Jesús se sinceró expresándoles la gran angustia que embargaba su corazón al decirles: «Mi alma está triste hasta la muerte». Pedro, Santiago y Juan no sabían qué hacer o qué decir. En realidad, no había nada que pudieran hacer para aliviar su dolor. El maestro les pidió encarecidamente que se mantuvieran despiertos para acompañarlo en tan intensa situación. Acto seguido, tomó distancia de ellos como de un tiro de piedra y se postró en tierra para orar en total intimidad con Dios. En su oración, reconoció el insoportable dolor que tendría que experimentar para redimir el pecado de la humanidad. Nuestro Señor estaba consciente que existían muchas maneras de morir, pero el tipo de muerte que le había sido revelado que tendría que sufrir, francamente, no se podía describir. En momentos como este, pudo llegar a manifestar las palabras del rey David contenidas en los Salmos que decían: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia
en grande congregación, y he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Nuestro Señor estaba evidenciando ante su Padre que era un hombre como nosotros, con sentimientos y con capacidad para sentir angustia y dolor. Se sinceró al decirle que si fuese posible, pasara de él la amarga copa de su muerte, suplicando que si existiera otra forma para lograr sus propósitos sin tener que pasar por una muerte tan horrenda, que humildemente se lo hiciera saber. Sin embargo, sacando fuerzas en medio de la debilidad, reiteró que no prevaleciera su voluntad, sino la de su Padre. Duró aproximadamente 1 hora aquella primera oración, y al levantarse del suelo, se dirigió donde estaban Pedro, Santiago y Juan, y los encontró dormidos de cansancio, pero también a causa de la tristeza que había envuelto sus corazones. Ellos no llegaron a comprender plenamente el dolor que el Hijo de Dios sentía, y mientras dormían, su Maestro sufría. Jesús despertó a Pedro y lo amonestó diciéndole que no había podido velar junto a él por un poco de tiempo. Levantó también a Santiago y a Juan y les recalcó la importancia de mantenerse despiertos en oración, pues el espíritu a la verdad está dispuesto a ayudar, pero la carne, en cambio, era débil. Posteriormente se volvió a alejar de ellos para iniciar la segunda oración hacia su Padre, y una vez más puso de manifiesto su angustiante dolor, haciendo memoria de muchas de las plegarias ofrecidas durante su primera oración. Para ese momento, Judas ya se encontraba listo junto a una turba bien armada y dispuesta a capturar a nuestro Señor, compuesta por soldados romanos, guardias del templo y otros tantos revoltosos adversarios de Jesús. Unas horas atrás, cuando el Iscariote salió de la casa donde cenaba con Jesús, se presentó ante las autoridades religiosas para informarles que la ocasión era propicia para su captura, porque a esas alturas de la noche no le seguían las multitudes. Los religiosos lo nombraron el líder de la banda, y Judas hizo todos los preparativos para el arresto. No dejó ningún cabo suelto. Como era de noche, acordó con ellos que aquel a quien besare en la mejilla, ese sería el que debían apresar. Entonces, bajo una impresionante luna llena, salió la muchedumbre enardecida, con armas, palos y antorchas, desde Jerusalén hacia el Getsemaní. También emprendieron el camino algunos sacerdotes y ancianos que no deseaban perderse el dulce momento de la captura de su enemigo Jesús. Cuando todo esto acontecía, nuestro Redentor ya había finalizado su segunda oración, y al regresar donde sus discípulos los encontró dormidos nuevamente y tuvo compasión de ellos. Ya no los quiso despertar, prefiriendo que descansaran ante los eventos que dentro de muy poco tiempo los iban a espantar. El Señor se retiró una vez más de ahí y oró intensamente por tercera vez ante nuestro Dios.
El dolor que sentía en ese momento ya era muy severo. Evidentemente, nuestro Salvador luchaba ardientemente en su interior, pues por un lado estaba su natural deseo a rechazar una muerte tan cruel y por otro su voluntad inquebrantable de obedecer a Dios. Según Jesús derramó su corazón en cada oración, su transpiración se hizo más abundante y manifiesta, al punto que, mientras ofrecía hincado en tierra sus ruegos y súplicas al que podía librarlo de la muerte, algunas venas de su rostro se rompieron y de sus poros brotaron gotas de sudor mezcladas con sangre que caían a tierra. Cuanto más crecía su angustia, más insistía en su oración ser librado de aquel trago tan amargo que le venía encima, pero al mismo tiempo reafirmaba que no se hiciera su voluntad, sino la de su querido Padre. Justa era su petición, porque pedía ser librado de una muerte que no merecía, y pudo ser en ese momento cuando declaró otra de las grandes plegarias registradas en los Salmos, que decían: «No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, tú sabes mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé». Dios no se mostró indiferente ante el sufrimiento de su Hijo, porque en respuesta al temor reverente manifestado en cada una de sus plegarias, le proveyó de un ángel que descendió del cielo para consolarlo y fortalecerlo en la terrible travesía que estaba por experimentar. Más adelante, estos mismos ángeles serán los que canten de alegría en los cielos y le brinden honra y gloria cuando Cristo establezca su reino sobre la tierra. Pero ahora tocaba sufrir. En aquella maravillosa conversación, el ángel pudo haberle recordado el hermoso encuentro que tuvo con su madre antes de su nacimiento, cuando anunció el histórico evento de su venida a este mundo y dijo a María que él sería un grande sobre la tierra, el Hijo del Altísimo, al cual Dios daría el trono de David, y que su reino no tendrá fin. Debió alentarle que al terminar su martirio, Dios no dejaría su alma en el Seol, ni permitiría que vea corrupción. Todo lo contrario, verá linaje, verá el fruto de su aflicción de su alma, quedará satisfecho, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Asimismo, le resaltó la importancia de su figura como el Cordero Pascual señalado en la ley de Moisés para redimir a Israel y a la humanidad, en cuya condición no quedaba más remedio que el sacrificio de su cuerpo para expiar nuestros pecados, y cuando éstos fueran perdonados por Dios, ya no quedaría ningún otro sacrificio más por realizarse. A causa de todo esto, nuestro amado Redentor, en medio de toda su agonía, comprendió que la carga de nuestros pecados hacía imposible su absolución de la cruz,
y en respuesta dijo a su padre a voz alzada: sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado no quisiste, ni te agradaron las ofrendas quemadas, ni ninguna otra ofrenda por el pecado. En cambio, me has dado un cuerpo para ofrecer. Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está dicho acerca de mí en las Escrituras. Anula el primer pacto para establecer el segundo.